Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. El día de hoy estudiaremos el tema, el amor de Dios. Antes de comenzar nuestro estudio, quisiera que nos tomemos unos momentos reflexionando en lo que pensamos cuando alguien nos pregunta, ¿qué es el amor? Más concretamente, ¿en qué pensamos cuando alguien nos pregunta qué significa que Dios te ama? O tal vez en cómo se manifiesta el amor de Dios en tu vida. Seguramente lo que viene a la mente de muchos de nosotros es Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo conocido por muchos de nosotros y que incluso sabemos de memoria. Lamentablemente, cuando se habla del amor de Dios, muchas veces el concepto es distorsionado por nuestros pensamientos humanos y lo interpretamos a la luz de lo que nosotros entendemos por amor en vez de interpretarlo a la luz de lo que la palabra enseña. El objetivo del estudio el día de hoy es precisamente ese, que podamos entender el amor de Dios a la luz de lo que su palabra nos enseña al respecto. Antes de comenzar, les invito a que me acompañen a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú fuiste el que nos amó antes de que nosotros pudiéramos amarte. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos revelas esto. Y en estos momentos, Señor, te estamos pidiendo que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en estos momentos de estudio, Señor. El que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la comprensión para poder escudriñar tu palabra, Señor. Para poder entender las verdades que están en ella. Para que estas verdades, Señor, puedan transformar nuestras vidas, Señor. Podamos entender realmente qué es lo que significa que tú nos hayas amado. Te pedimos, Señor, que seas tú, pues, quien nos dirija en estos momentos, Señor, y que todo lo que hagamos delante de ti, Señor, sea grato en estos momentos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. La Escritura constantemente nos habla del amor de Dios. Pasajes como 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dicen lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es parte del ser de Dios. Es algo inherente a Él que se manifiesta a lo largo de la Escritura. Constantemente se nos está recordando que Dios amó a su pueblo, que Dios amó a sus escogidos y por eso los libró, que Dios amó a ciertos individuos como a Jacob y por eso lo eligió. Sin embargo, para algunos pareciera que el amor de Dios es lo único que la Biblia enseña. Debemos tener presente lo siguiente: la expresión Dios es amor no encierra la verdad total acerca de Dios en lo que respecta a la Biblia. Cuando el apóstol Juan dice que Dios es amor, no lo utiliza como una definición abstracta y aislada de Dios. Tampoco nos está diciendo que Dios solamente es amor. Más bien, debemos tomar estas palabras como un resumen de toda la revelación en la Escritura, porque esta afirmación precisamente asume que el lector conoce el resto de la Escritura, y aquel Dios del que habla Juan es el mismo que hizo el mundo. También es el mismo Dios que juzgó a la humanidad con el diluvio, el mismo Dios que llamó a Abraham y lo hizo una nación, el mismo Dios que castigó al pueblo de Israel permitiendo que fueran conquistados, llevados cautivos y exiliados, pero también es el mismo Dios que envió a su Hijo a salvar al mundo y que un día habrá de juzgar al mundo con justicia. Entonces, si la palabra también enseña que Dios castiga a su pueblo rebelde y desobediente, ¿por qué tendemos a pensar que el amor de Dios en nuestras vidas es una licencia para ser rebeldes? Esto es
porque nos gusta únicamente tomar aquello que nos agrada, aquello que conviene a nuestros intereses y nos olvidamos del resto de la enseñanza. Para evitar interpretar incorrectamente la declaración del apóstol Juan, conviene que la tomemos junto con otras dos declaraciones importantes y que gramaticalmente hablando son iguales. Estas declaraciones adicionales también las encontramos en los escritos del apóstol Juan. Juan capítulo 4, versículo 24 nos dice lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La afirmación de que Dios es amor tiene que ser interpretada a la luz de lo que estas otras dos afirmaciones nos enseñan, por lo que vamos a proceder a analizarlas de forma breve. Primero, Dios es espíritu. Recordemos un poco el contexto del pasaje. Nuestro Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y le está declarando cosas relacionadas a su vida, de tal forma que la mujer le dice al Señor que cree que es un profeta. La mujer continúa y le dice al Señor que sus padres adoraron en ese monte, mientras que los judíos decían que solo en Jerusalén se podía adorar. Para aclarar la situación, el Señor Jesucristo comienza a desengañar a la mujer samaritana en cuanto a la idea de que solo puede haber un lugar verdadero para adorar. Al respecto, el Señor le dice a la mujer que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, no tendrán que estar en Jerusalén físicamente para poder adorar al Señor, ya que el Señor podrá ser encontrado donde quiera que estos verdaderos adoradores se encuentren, porque el Señor no está limitado únicamente a Jerusalén. Nosotros, como hombres y mujeres, al ser carne, estamos limitados a estar presentes en un solo lugar. Por más que algunas veces lo queramos, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, Dios, por ser espíritu, no está limitado de la misma manera, de tal forma que la condición verdadera para la adoración no es la de que nosotros estemos presentes en Jerusalén, sino que el corazón sea receptivo y responda a la revelación. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Debemos aprender a adorar en espíritu. Este pasaje nos ayuda a entender una cuestión que puede parecer obvia, pero que muchas veces pasamos por alto al querer acercarnos y conocer a Dios. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo, por lo tanto está libre de todas las limitaciones de espacio y distancia. Es decir, Dios es omnipresente. En un estudio anterior habíamos visto que Dios es inmutable, es decir, está libre de todas las limitaciones de tiempo y procesos naturales y se mantiene eternamente igual. Al contrario que nosotros, Dios no envejece. Al contrario que nosotros, Dios no adquiere sabiduría y experiencia a lo largo de los años. Él siempre es. Asimismo, Dios no tiene pasiones. Al decir esto, no queremos decir que no sienta alegría o tristeza, o que permanezca impasible. En otras palabras, que no le importe lo que sucede en este mundo. Más bien, lo que queremos decir es que sus actitudes no pueden compararse a las pasiones humanas, las cuales normalmente responden a circunstancias fuera de nuestro control. Con esto en mente, podemos llegar a la siguiente conclusión. El amor de Dios no es algo caprichoso y fluctuante, como lo es el amor del hombre. Más bien, es algo inherente a Él. No hay nada en nosotros que pueda provocar su amor. El amor de Dios es gratuito, espontáneo e inmotivado.
La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. El apóstol Juan tenía claro esto cuando escribió: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Dios ha de ser adorado y el corazón de sus hijos probado, es importante que tengamos ideas claras sobre esta preciosa verdad. De esta forma, cuando estemos en medio de la prueba, podremos estar seguros que si Dios nos ha amado, ese amor permanecerá hasta el fin y no habrá nada que lo haga cambiar. Segundo, Dios es luz. El apóstol Juan hizo esta declaración contra aquellos que se decían cristianos que no vivían como tales. Habían perdido contacto con las realidades morales a tal grado que afirmaban que nada de lo que pudieran hacer constituía pecado. Usando términos bíblicos, eran personas que tenían una vida en la que seguían haciendo las obras de la carne. Para ilustrar su punto, el apóstol contrasta la realidad de la luz con la realidad de las tinieblas. ¿En qué pensamos cuando hablamos de luz? En la Biblia, la luz significa pureza, santidad, bondad, vida. ¿En qué pensamos cuando hablamos de tinieblas? En la Biblia, las tinieblas están asociadas con el pecado, la muerte y todo mal que pueda llegar a ocurrir en este mundo. De tal forma que lo que el apóstol quiere decir es que solo aquellos que procuran andar como Dios en santidad y justicia, o en otras palabras, buscan andar en luz, pueden disfrutar de la comunión con el Padre, mientras que aquellos cuyas obras pertenecen a las tinieblas, aunque digan que andan en luz, no disfrutan de la comunión con Dios. Lo dicho hasta ahora debería ponernos a reflexionar, ya que el Dios que es amor también es luz, por lo que cualquier idea de un amor indulgente, blando y benevolente que no tiene en cuenta su ley debe quedar excluida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase "ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia", como un pretexto para seguir pecando, distorsionando lo que la palabra enseña tanto de la ley como del amor de Dios? El amor de Dios es un amor santo. Jesús dio a conocer al Padre como alguien que ama la justicia y odia la iniquidad. De hecho, el ideal que Dios tiene para sus hijos es el que expresa nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A eso debemos aspirar. Dios no recibe a ninguno que no quiera seguir el camino de la santidad en su vida, y aquellos que lo siguen son sometidos a una disciplina con el fin de que podamos conocerlo mejor. El autor a los Hebreos, en su capítulo 12, nos expresa lo siguiente en el versículo 6: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Continuando con la idea, compara la disciplina de los padres con la disciplina que proviene del Señor, para decir lo siguiente en los versículos 10 y 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El amor de Dios es severo, porque es expresión de santidad en el que ama y procura la santidad de aquel que es amado. Debemos tener presentes estas palabras de consuelo y esperanza en nuestras vidas. El Señor busca nuestra santidad a través de todo lo que vivimos. Entonces, si quisiéramos definir el amor de Dios, ¿cómo lo definiríamos? El autor Packer formula el siguiente concepto basado en lo que la Biblia enseña. El amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo
para que fuese Salvador de ellos, y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en él, en una relación basada en un pacto. Repito, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales, por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de los mismos, ha dado a su Hijo para que fuese Salvador de ellos, y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en él, en una relación basada en un pacto. Analicemos las partes que constituyen esta definición. Primero, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad. Vamos a utilizar la definición que proporciona el teólogo Berkhof en su teología sistemática para saber qué debemos entender por bondad. Bondad es la perfección en Dios que lo lleva a tratar generosa y amablemente a todas sus criaturas. De esta bondad, el amor de Dios es la manifestación más suprema y más gloriosa. Para dejarlo más claro, la bondad se manifiesta a toda la creación, como por ejemplo el hecho de que el sol sale para buenos y malos, mientras que el amor se manifiesta para con sus hijos. Segundo, continuando con la idea anterior, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores. Tiene el carácter de la gracia y la misericordia. Debemos recordar que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios y que por lo tanto merecíamos la condenación sin ningún acceso a Dios. En este sentido, podemos decir que el amor de Dios es entonces una manifestación de su generosidad, ya que su amor es algo que no merecíamos. Dios nos ama porque ha elegido amarnos. Tercero, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad hacia los pecadores individuales. Para ilustrar este punto, utilicemos la siguiente comparación. Nosotros, como mexicanos, podemos decir que amamos a México, y por México, entender a las personas que viven en el país. No los conocemos a todos por nombre, pero los amamos por el hecho de que son ciudadanos del país en que nacimos y vivimos. A diferencia de nosotros, cuando el Señor manifiesta su amor en nosotros, es porque ha manifestado ese amor en nosotros desde la eternidad, de forma personal e individual. Como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, Dios nos eligió y escogió para salvación desde el principio, de forma individual y personal, manifestando su amor en esa elección. Además de eso, sigue manifestando su amor en la vida de cada uno de nosotros, en que nos dio acceso al Espíritu Santo y puso en nosotros la fe necesaria para poder conocerlo y amarlo. Es algo que se da a nivel individual y personal, no por el hecho de pertenecer a una asociación religiosa o por pertenecer a una familia de creyentes. Cuarto, el amor de Dios hacia los pecadores conlleva el que Él se identifique con el bienestar de ellos. Debemos hacer una aclaración pertinente. Este bienestar no implica que estemos exentos de sufrimiento en nuestras vidas. Más bien, y para entender esta idea, pensemos en la siguiente relación de amor. Si una madre ve a su hijo feliz, la madre sentirá una felicidad genuina por la felicidad de su hijo. En cambio, si el hijo está sufriendo, la madre se angustiará con él. No podemos pensar en una madre que esté indiferente ante el sufrimiento de su hijo. Entonces, el Señor busca nuestro bienestar en el sentido de que hará todo lo que sea necesario para que podamos conocerle y amarle. Solo en Él podremos encontrar nuestro gozo.
Ese es el bienestar al que debemos aspirar, vivir una vida que nos permita estar en comunión con el Señor. Quinto, el amor de Dios hacia los pecadores se expresó mediante el don de su Hijo para que fuese su Salvador. Estamos acostumbrados a decir que podemos saber cuánto ama una persona a otra dependiendo lo que esté dispuesto a dar. El Señor dio a su Hijo. ¿Habrá alguna prueba mayor de amor? Los escritores del Nuevo Testamento lo tienen tan claro que esa prueba de amor resuena a lo largo del mismo. La cruz de Cristo es la prueba culminante del amor ilimitado de Dios. El apóstol Juan nos dice al respecto en su primera epístola, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De la misma forma, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Esa es la medida del amor de Dios. Por último, el amor de Dios hacia los pecadores alcanza su objetivo en cuanto los lleva a conocerlo y a gozarse en él en una relación basada en un pacto. La imagen que el Señor nos dejó del pacto es el matrimonio. Dos personas hacen un compromiso mutuo de amarse y velar por el bienestar del otro. Esta relación de pacto fue establecida por el Señor con Abraham, y a pesar de la distancia en el tiempo, nosotros también formamos parte de esta relación de pacto, como explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Esta promesa que recibimos del Señor, un puritano de apellido Brooks la describe así. Es como si Dios dijera, tendrás un interés tan real en todos mis atributos para tu bien como lo son míos para mi propia gloria. Mi gracia, dice Dios, será tuya para perdonarte, y mi poder será tuyo para dirigirte, y mi bondad será tuya para aliviarte, y mi misericordia será tuya para proveerte, y mi gloria será tuya para coronarte. Esta es una promesa amplia. Que Dios sea nuestro Dios lo incluye todo. La fe en Cristo nos introduce a una relación plena de incalculable bendición, tanto ahora como por la eternidad. Si hemos entendido lo que significa que Dios nos haya amado, entonces, ¿por qué somos desconfiados o nos sentimos temerosos o deprimidos? ¿Por qué me permito enfriarme, volverme formal, hacer sin ganas el servicio para ese Dios que me ama así? Porque permito que mis lealtades estén divididas de tal modo que Dios no tiene todo mi corazón. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Pueden nuestros amigos y vecinos aprender a partir de la calidad y el grado de amor que le mostramos a otros, nuestra familia, la gente en el trabajo, la gente en la iglesia, algo acerca del amor de Dios para conmigo? Meditemos sobre estas cosas. El Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Dominical. Asimismo, les seguimos invitando para que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. De la misma forma, si alguno de ustedes tiene una necesidad, no dude en ponerse en contacto con nuestro pastor, con la Junta de Diáconos o con el consistorio para ver la forma de ayudarlo en esta necesidad y estar orando por usted. El Señor les bendiga y les guarde.